Toma tu cruz y sígueme. Estas palabras han resonado a lo largo de más de 2 milenios, pero ¿realmente comprendemos su significado? Para muchos, el cristianismo se asocia con promesas de bendición y consuelo, pero cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les ofreció riquezas ni una vida libre de dificultades. En su lugar, les presentó la cruz, un símbolo de dolor, humillación y muerte. Pero, ¿por qué usó una imagen tan impactante para definir lo que significa seguirlo? En la época de Jesús, la cruz no era un símbolo de fe ni un adorno en templos o viviendas. No representaba esperanza ni redención, sino que era la herramienta más temida de ejecución del Imperio Romano. Reservada para criminales y enemigos del Estado, morir crucificado significaba perder todo derecho sobre la propia vida, ser expuesto al escarnio público y enfrentar una agonía lenta y despiadada. Cuando Jesús pronunció estas palabras, dejó en claro que seguirlo no era una decisión ligera ni superficial. Era un compromiso radical, una entrega total que superaba cualquier expectativa humana. Algunos interpretan el llamado de Jesús como una simple invitación a soportar las dificultades cotidianas, pero su significado es mucho más profundo. Tomar la cruz no es solo enfrentar pruebas, es una muerte al ego. Es una renuncia absoluta donde nuestras ambiciones, deseos y el control sobre nuestra propia vida son puestos en manos de Dios. No es un acto simbólico ni un momento aislado en la vida del creyente. Es un proceso diario, una entrega constante que moldea y transforma nuestra existencia desde lo más profundo. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Por qué Jesús eligió la cruz como el emblema del discipulado? La respuesta a estas preguntas puede desafiar todo lo que creemos acerca del Evangelio. Para los romanos, la cruz era un instrumento de tortura diseñado para infligir el máximo sufrimiento antes de la muerte. No solo representaba un castigo extremo, sino que también era utilizada para enviar un mensaje de poder y dominación. Los condenados eran despojados de su dignidad y exhibidos ante las multitudes como advertencia. Cuando Jesús dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame», Lucas 9:23, estaba estableciendo un llamado sin precedentes. Seguirlo no se trata solo de creer en él o aceptar sus enseñanzas, sino de abandonar el dominio propio, rendir nuestra voluntad y someter nuestra vida completamente a Dios. Vivimos en una sociedad que busca comodidad, reconocimiento y éxito, y las palabras de Jesús parecen contradecir todo esto. Sin embargo, Él dejó claro que no hay discipulado sin renuncia. No podemos seguirlo a medias ni con un corazón dividido. En Mateo 10, 37-38, Jesús declara, «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí». Esto no significa que debamos rechazar a nuestras familias, sino que Cristo debe ocupar el lugar más alto en nuestra vida. Tomar la cruz es anteponer la voluntad de Dios por encima de cualquier relación, ambición o deseo personal. Es estar dispuesto a perder privilegios, a ser rechazado y a vivir en oposición a los valores del mundo. Muchas personas quieren seguir a Jesús, pero sin renunciar a su orgullo, sus planes o su comodidad. Sin embargo, el llamado del Evangelio no es un camino fácil. Es la entrega que Dios demandó a Abraham cuando le pidió que ofreciera a su hijo Isaac en sacrificio. Aunque Abraham no comprendía el propósito, obedeció sin titubear. Y en el último momento, Dios proveyó un cordero para el sacrificio, demostrando que, aunque Él nos pide entrega, nunca nos deja sin recompensa. Jesús nos llama a llevar nuestra cruz cada día, no solo en tiempos de crisis o momentos difíciles. Es una elección continua, morir al pecado, rechazar la autosuficiencia y vivir en obediencia a Dios. Aunque la cruz representa sufrimiento, también es un símbolo de victoria, porque a través de ella somos transformados y conformados a la imagen de Cristo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, nunca les prometió una vida de facilidad o reconocimiento. Al contrario, advirtió que sus seguidores enfrentarían oposición y rechazo. En Juan 15:20, declaró, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Y la historia lo confirma. Desde los primeros tiempos del cristianismo, los seguidores de Jesús han sido perseguidos. Pedro fue crucificado boca abajo, Pablo fue decapitado y Esteban murió apedreado. Todos ellos entendieron que su fe los enfrentaría al rechazo del mundo, pero prefirieron morir antes que negar a su Señor.
¿Por qué el mensaje de Cristo genera tanta resistencia? Porque su enseñanza va en contra del sistema del mundo. Mientras el mundo promueve el poder, la satisfacción personal y el éxito, el Evangelio llama a la humildad, la renuncia y la total dependencia de Dios. Ser cristiano significa nadar contra la corriente, y esto inevitablemente trae consecuencias. Pero la recompensa es incomparable: una vida en plenitud, una relación auténtica con Dios y la esperanza de la vida eterna. La oposición siempre ha sido parte del camino cristiano. Sin embargo, la persecución nunca es en vano. Dios la utiliza como una herramienta para fortalecer nuestra fe y moldearnos a la imagen de Cristo. Cada prueba es una oportunidad de crecimiento, cada desafío es un escalón hacia una fe más profunda. En Santiago 1, 2-3, encontramos una declaración impactante: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta afirmación desafía nuestra mentalidad, porque naturalmente evitamos el sufrimiento, pero la palabra de Dios nos muestra que es precisamente a través de las pruebas donde nuestra fe se purifica y se fortalece. El sufrimiento no es un accidente en la vida del creyente, sino una señal de autenticidad. En 2 Timoteo 3:12, Pablo deja esto muy claro: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es una posibilidad, es una certeza. Si realmente vivimos nuestra fe con integridad, el mundo nos rechazará, porque nuestra esencia ya no pertenece a él. La luz de Cristo en nosotros confronta la oscuridad del mundo, y eso inevitablemente genera oposición. El ejemplo supremo de sufrimiento lo vemos en Jesús. Fue despreciado, humillado, golpeado y finalmente crucificado, a pesar de ser inocente. Y él mismo nos advirtió: el siervo no es mayor que su Señor. Si el propio Hijo de Dios sufrió rechazo, oposición y violencia, ¿qué nos hace pensar que nosotros seremos tratados de manera diferente? Pero aquí está la clave: la persecución no es un castigo, es un honor. En Filipenses 1:29, encontramos una verdad poderosa: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ser perseguidos por nuestra fe no es una desgracia, es un privilegio concedido por Dios. Muchos creen que seguir a Cristo debería traer únicamente bendiciones materiales y éxito terrenal, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Ser discípulo de Jesús implica pagar un precio. Sin embargo, este precio no se compara con la gloria futura que nos espera. Romanos 8:18 nos da una perspectiva eterna: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que hoy parece difícil o injusto, un día se transformará en recompensa y honra en la presencia de Dios. La cruz que Jesús nos llama a llevar incluye pruebas, dificultades y persecuciones, pero no debemos temer, porque Él ya ha vencido al mundo. Ahora bien, si la persecución y el sufrimiento forman parte del camino cristiano, ¿cómo debemos enfrentar el llamado de Jesús a tomar nuestra cruz? Es importante entender que esta cruz no se limita a la oposición externa. También se trata de una batalla interna, una lucha constante contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. En Gálatas 2:20, Pablo lo expresa con una claridad impactante: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta frase encierra el significado profundo de la vida cristiana: morir al viejo yo para que Cristo reine en nosotros. Tomar la cruz no significa simplemente evitar acciones pecaminosas. Es un cambio radical en el corazón. El pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos sin Cristo. Antes de conocer a Dios, nuestra naturaleza estaba gobernada por el egoísmo, la autosuficiencia y el deseo de hacer nuestra voluntad. Pero cuando nos rendimos a Cristo, somos llamados a crucificar esos deseos y a vivir bajo el poder de su Espíritu. El arrepentimiento no es un evento único, es un proceso continuo. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos cada día. Lucas 9:23 lo expresa de manera contundente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto significa rechazar pensamientos, actitudes y hábitos que nos alejan de Dios. Pablo lo explica aún más en Romanos 6:6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero aquí está el punto clave:
La cruz no es solo sufrimiento, es también libertad. Morir al pecado es el camino hacia la verdadera vida. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando vivimos en obediencia a Dios, encontramos una libertad que el mundo no puede entender. Un ejemplo poderoso de esta lucha interna lo encontramos en la vida de Agustín de Hipona. Antes de su conversión, estaba atrapado en placeres y deseos desordenados. Para él, abandonar esa vida parecía imposible. Sin embargo, cuando finalmente se rindió a Cristo, experimentó una transformación total. Lo que antes le parecía irresistible se convirtió en algo vacío y sin sentido en comparación con la gloria de Dios. Muchos ven el cristianismo como una lista de reglas y restricciones, pero la verdad es otra. Seguir a Cristo significa experimentar libertad en la obediencia. La cruz no nos encadena, nos libera. En 2 Corintios 5:17, Pablo lo resume de forma magistral. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir crucificados con Cristo cada día? La respuesta está en negarnos a nosotros mismos, rechazar el pecado y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Es una batalla diaria, pero con una promesa de victoria. Solo aquellos que están dispuestos a morir al pecado podrán experimentar la verdadera vida. Pero si la cruz representa libertad y victoria, ¿por qué el mundo la ve como un símbolo de debilidad y derrota? A los ojos del mundo, la cruz parece una señal de fracaso, un símbolo de vergüenza y humillación. En los tiempos de Jesús, morir crucificado era la peor condena, reservada para criminales y esclavos. Pero Dios, en su sabiduría infinita, escogió lo que parecía la mayor humillación para manifestar la mayor victoria. Pablo lo expresa con contundencia en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mientras el mundo ve la cruz como debilidad, Dios la ha convertido en el mayor símbolo de amor, redención y poder. Para aquellos que viven según los valores del mundo, la cruz parece algo sin sentido, un símbolo de derrota y debilidad. Pero para quienes han experimentado la gracia de Dios, es la mayor demostración de su amor y poder. Mientras el enemigo creía que al llevar a Jesús al Calvario estaba logrando su victoria, mientras los líderes religiosos pensaban que al crucificarlo silenciaban su mensaje, y mientras los propios discípulos miraban a su maestro colgado entre dos criminales creyendo que todo estaba perdido, Dios estaba ejecutando el mayor plan de salvación de la historia. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, la mayor victoria espiritual jamás vista. La cruz no representa el fracaso, sino la consumación del propósito divino. Jesús no fue forzado a morir, Él entregó su vida voluntariamente, y con ello venció el pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo lo describe con claridad. Cristo despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A los ojos del mundo, lo que sucedió en el Gólgota parecía debilidad, pero en el ámbito espiritual fue una victoria absoluta sobre Satanás y sus obras. Sin embargo, hay algo aún más profundo en este evento. La cruz no solo fue la victoria de Cristo, sino que también es nuestra victoria. Cada vez que tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, estamos declarando que confiamos en el poder de Dios sobre nuestra vida. Aunque el mundo nos critique, aunque seamos llamados débiles, sabemos que la verdadera fortaleza no proviene del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de rendirnos completamente a Cristo. Cuando morimos a nosotros mismos, es cuando realmente vivimos para Dios. Lo que el mundo ve como una pérdida es, en realidad, la mayor ganancia. Jesús mismo lo dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La cruz no es un castigo, es un proceso de transformación. Dios la usa para moldearnos, para fortalecer nuestra fe y para acercarnos más a Él. Un claro ejemplo de este poder transformador se encuentra en la historia de Pablo. Antes de conocer a Cristo, Saulo de Tarso era un perseguidor implacable de los cristianos, impulsado por un odio feroz. Estaba convencido de que hacía lo correcto, destruyendo iglesias y encarcelando a los seguidores de Jesús. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo resucitado, todo cambió. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido.
de querer destruir la Iglesia, a convertirse en uno de sus mayores constructores, de confiar en su propia justicia, a depender completamente de la gracia de Dios. Y todo esto ocurrió porque entendió la profundidad y el poder de la cruz. Las dificultades que enfrentamos al seguir a Cristo no son un castigo, sino una preparación. Cada prueba tiene un propósito. Cada lucha nos fortalece. Cada renuncia nos acerca más a la imagen de Cristo. Cuando comprendemos lo que Jesús hizo en la cruz, entendemos que no importa lo que enfrentemos en esta vida, porque nuestra victoria ya ha sido asegurada en la eternidad. Ahora surge una pregunta crucial: ¿cómo vemos la cruz? ¿La vemos con los ojos del mundo o con los ojos de Dios? Lo que a muchos les parece debilidad es en realidad la mayor demostración de poder en el universo. Si hay alguien que comprendió el significado de tomar la cruz, fue Jesús mismo. Él no solo predicó este mensaje, sino que lo vivió en su máxima expresión. Desde el principio, su misión fue clara: no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida como rescate por muchos. Marcos 10:45 lo deja en evidencia. Jesús tenía el poder para evitar el sufrimiento. Podría haber escapado, podría haber llamado a legiones de ángeles para defenderse. Pero en el Getsemaní, cuando enfrentó la agonía de lo que estaba por venir, sudó gotas de sangre mientras oraba: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Sabía lo que le esperaba: traición, burlas, golpes, humillación y la crucifixión. Aún así, no retrocedió. Filipenses 2:8 nos muestra hasta qué punto llegó su entrega, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no solo murió, sino que aceptó el peor tipo de muerte. Una diseñada no solo para causar el máximo dolor físico, sino para infligir la mayor humillación posible. Pero lo más impactante no fue la tortura que sufrió. El verdadero peso de la cruz no fue el sufrimiento físico, sino el peso del pecado del mundo cayendo sobre él. Jesús, el Santo, el Justo, cargó con nuestra culpa. Y en ese momento, experimentó lo que ninguno de nosotros podría soportar: la separación total del Padre. Fue abandonado para que nosotros jamás tuviéramos que serlo. Por eso, en su momento más oscuro, gritó con angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En la cruz, Jesús tomó lo que nos correspondía. Pagó nuestro castigo, sufrió en nuestro lugar, llevó nuestra condena. Con su último aliento, Jesús proclamó una verdad que lo cambió todo: consumado es. Juan 19:30. No fue un grito de derrota, sino una declaración de victoria. En ese momento, la deuda del pecado quedó saldada, el precio fue pagado por completo y el camino hacia la salvación quedó abierto. Lo que parecía el fin era, en realidad, el principio de la mayor redención de la historia. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de lo que significa tomar la cruz. No fue solo un acto simbólico, sino una entrega absoluta. No fue simplemente aceptar dificultades, sino obedecer a Dios sin importar el costo. No fue solo renunciar a algo, sino confiar en que su voluntad es perfecta. Si el mismo Hijo de Dios cargó su cruz hasta el final, ¿cómo podríamos seguirlo sin hacer lo mismo? Seguir a Cristo no es solo creer en Él, sino vivir según sus enseñanzas. Tomar nuestra cruz no es algo figurativo, sino una decisión que afecta cada aspecto de nuestra vida. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Primero, significa renunciar al pecado. Jesús fue claro cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz es un llamado a morir a nuestro propio ego, a dejar de vivir conforme a nuestros deseos y empezar a vivir para Dios. No se trata solo de dejar atrás ciertos hábitos, sino de un cambio radical en nuestra manera de pensar y actuar. Pero tomar la cruz también significa soportar pruebas con paciencia y fe. Ser cristiano en un mundo que rechaza la verdad de Dios no es fácil. Habrá burlas, habrá desprecio, habrá momentos en los que perderemos oportunidades por no transigir con el pecado. A veces, seremos rechazados incluso por aquellos que amamos. Pero Jesús nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Tomar la cruz significa servir sin esperar reconocimiento. Jesús, el Rey del universo, lavó los pies de sus discípulos y luego dijo: Os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Seguir a Cristo es vivir en humildad, es anteponer las necesidades de otros antes que las nuestras. Es amar a los enemigos, perdonar a los que nos han herido y extender gracia, incluso cuando no la merecen. Pero hay algo más. Tomar la cruz es aprender a depender de Dios en todo momento. La vida cristiana no es solo acerca de momentos de alegría y triunfo, sino también de pruebas donde aprendemos a confiar plenamente en Dios. Job, después de perderlo todo, pudo decir con convicción: El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Por último, tomar nuestra cruz significa vivir con la mirada puesta en la eternidad. Jesús dijo: El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Nada en este mundo se compara con la gloria que Dios ha preparado para aquellos que permanecen fieles. Cada día, al despertar, debemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a cargar mi cruz hoy? ¿Estoy viviendo para mí o para Cristo? Porque solo aquellos que toman su cruz y lo siguen hasta el final escucharán de sus labios: Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Jesús nunca prometió un camino fácil. Nunca dijo que seguirlo sería cómodo. Toma tu cruz y sígueme no fue una sugerencia, sino un mandato. No hay cristianismo sin entrega total. Quien intenta aferrarse a su propia vida, la perderá, pero quien está dispuesto a renunciar a todo por amor a Cristo, encontrará la verdadera vida. Muchos quieren las promesas del Evangelio, pero no su costo. Sin embargo, Jesús fue claro: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. No hay medias tintas. No hay cristianismo sin renuncia. Seguir a Cristo significa cargar la cruz cada día, morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Es un camino de sacrificio, sí, pero también es un camino de victoria. Porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. Ahora, la pregunta es personal: ¿estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? No es solo una emoción momentánea, sino un compromiso eterno. Hoy es el día de rendirte completamente a Él. Arrepiéntete, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, y vive para Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, hoy tomo mi cruz y te sigo. Queremos saber cómo este llamado impacta tu vida. Y no olvides compartir este mensaje para que más personas conozcan el verdadero Evangelio.